cómo ayudarnos unos a los otros, etc. Entonces el día de hoy precisamente vamos a terminar hablando de esta serie de consejos que nos da el apóstol Pablo en estos versículos, Efesios 5 del 15 al 20. Entonces dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos regalas en este momento. Te pedimos que seas con nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a verte con los ojos que quieras que te veamos, Señor, y aplicar tu sabiduría en nuestra vida en cada momento. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, precisamente hace unos momentos que le preguntamos a las mamás qué consejos les dan a los niños. Eso es algo que todos nosotros tenemos muy entrenados en nuestra vida diaria. Sea que nuestros papás nos enseñaron a nosotros, sea que nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, siempre hay ciertas recomendaciones que les damos a todos. Entre ellos, por ejemplo, lavarse las manos. Entonces, por más que insisto a mis hijos que se laven las manos siempre, algunos lo agarran más rápido que otro, pero y así también nosotros, el lavarse las manos sabemos que es importante. Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, tiene un propósito. El lavarse las manos pues nos va a mantener pues, más saludables. También otras recomendaciones que nos han hecho o que nos hacen nuestros padres o que hacemos nosotros a nuestros hijos es no comer mucho antes de nadar, aunque sabemos que es un mito porque realmente no pasa nada, pero aún así es una recomendación que se hace de que no hay que comer mucho antes de meternos a nadar, a hacer ejercicio, o no comer con la boca abierta, el decir por favor o con permiso, el saludar. Recuerdo que cuando estaba en preparatoria una maestra de nosotros nos dijo: ¿a quién de ustedes, pidiendo que levantáramos la mano, a quién de ustedes sus papás todavía cuando entran a un lugar y hay gente que no conocen les dicen saluda? Entonces esa es una recomendación que desde niños estamos una y otra vez insistiendo, y todavía hasta adultos, que hay que saludar cuando estamos en algún lugar nuevo, estamos en un grupo de personas que no conocemos. El pedir perdón es algo que también insistimos mucho. Yo sobre todo insisto con Liam y con Zoe, aunque Zoe ya no le cree a Liam, cada vez que le hace algo y le quiere pedir, le va y le quiere abrazar a Zoe y le dice perdón Zoe, ya Zoe dice ya, espera ya, o sea, no le cree ya tantas cosas que le hace. Pero tenemos que pedir perdón todo el tiempo, independientemente de lo que es. También otra cosa que enseñan nosotros enseñamos a nuestros hijos es no tomar lo que no es tuyo. Yo siempre le digo a los niños que quieren comprar, más bien quieren agarrar algo en la tienda que no es de ellos, le digo, no, ese no es tuyo, tienes que pagar por él antes de... O cuando van a algún lugar nuevo, pues no pueden agarrar lo que no es de ellos. También el de no ser groseros o no gritar, el de no pegar a los demás, niños o niñas, o a ninguna otra persona, es algo que enseñamos constantemente. Esos son sabios consejos que hacemos, y no solamente, como le digo, en los niños, sino también en los adultos, cosas que aún así siguen repitiendo. Recuerdo hace muchos años cuando visitaba a una pareja que tenían ya más o menos unos 45, 50 años de casados. Sus hijos ya grandes, ya eran de esta pareja ya casi bisabuelos, y llegué en la Ciudad de México, y llegaba yo a darles estudios bíblicos y todo a esta pareja, y me acuerdo que una vez llegó el hijo. Yo creo que el hijo tendría en ese entonces unos 45 o 50 años casi. Entonces en eso que va llegando el hijo de esta pareja, yo estaba sentado con ellos, y me acuerdo que la mamá le dice al hijo, saluda. Entonces, todavía me acuerdo, o sea, tan cómico, o sea, hablando de que aún en los 50 años las mamás, o sea, los hijos siendo 50 o 60 años, las mamás siguen enseñando a los hijos y a las hijas a hacer algo. Así también el apóstol Pablo nos enseña a nosotros cosas que una y otra vez nosotros debemos de clavarnos muy en nuestro corazón, y que una y otra vez lo dice el apóstol Pablo,
Y una y otra vez lo dice la Biblia porque de nuevo no lo aprendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino en base a muchas repeticiones lo vamos a aprender. Entonces, el primer consejo que nos dice el apóstol Pablo aquí es esto: que no seamos necios. Y este es algo muy, muy común: no ser necios, no ser cabezones, en pocas palabras. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. No seamos necios, no ser necios, sino sabios, dice el apóstol Pablo. En Proverbios, en la primera capítulo de Proverbios, el primerito de todos, que se los voy a leer, en los últimos versículos del 28 al 33, es la primera vez que menciona el libro de los Proverbios la palabra necios. Me gusta mucho el libro de Proverbios porque habla mucho de no ser necio. No andes como los necios, no seas necio, no escuches a los necios, no escuches al necio decir esto, etcétera, etcétera. El caso es que, de nuevo, usando el lenguaje inclusivo, no nada más necios son hombres, sino también mujeres. Entonces, no seas necio, no seas necia, sería para redondearlo en el tiempo actual. Versículo 28 al 33 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En el libro de los Proverbios, el escritor menciona precisamente, aquí en este capítulo 1, la introducción a todos los 31 proverbios que existen, y precisamente de esto: el camino del necio aborreció la sabiduría, el camino del necio no quiso el consejo del Señor, el camino del necio menospreció la reprensión del Señor, y por lo tanto va a comer del fruto de su camino y será hastiado de sus propios consejos. Hay muchos pasajes en Proverbios, se los recomiendo que lo lean uno al día, siendo que como son 31, siempre va a haber uno que puedan leer en cada día, y que lean y pongan mucha atención a los consejos que hay ahí. Me acuerdo que había una muchachita de unos 14, 15 años, en las primeras veces que estaba yo enseñando a jóvenes hace 15 años o 20 años, no sé, 15 años, y que me acuerdo que ya al momento de despedirme de esta comunidad, allá en la Ciudad de México, le dije: un consejo que te voy a dar, le dije a la pequeña, es: escucha todo lo que dice ahí Proverbios, lee Proverbios una vez al día, lee cuando menos un capítulo al día, y reemplaza todo lo que dice de mujeres por hombres, hablando, no escuches, o sea, por ejemplo, a la mujer sin razón pone a hombre sin razón, etc, etc. Entonces, pero realmente sí es una gran enseñanza escuchar, leer Proverbios, y sobre todo esto, de no ser necios. Pero ¿qué es necio en sí? Es la persona que insiste en cometer o seguir sus propios errores. Básicamente es la persona que una y otra vez no escucha razón, no entiende motivos, sino simplemente insiste en sus errores. Si ustedes en su mente están imaginando a alguien que esté a su alrededor, pues le pueden poner ahí una figura: esta persona es necia, esta persona se comporta neciamente, hablando, no entiende razones, insiste en sus errores una y otra vez. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que no debemos de ser necios, sino debemos de actuar como sabios. Debemos de aprovechar bien el tiempo, debemos de entender básicamente lo que nos dice la palabra del Señor. Y de nuevo, lo que nos advierte el pasaje de Proverbios, conectándolo a lo que dice el apóstol Pablo, es precisamente: el que no entiende, el que es ignorante, el que quiere seguir sus propios caminos, va a vivir las consecuencias de sus actos. Pero aquel que escucha la palabra del Señor va a vivir bien, básicamente. Entonces, la primera recomendación de nuevo es no ser necios, no confiar en nuestros propios consejos, no confiar en nuestras propias palabras, no confiar en lo que hacemos nosotros, sino en el Señor. Si reflexionamos en la vida política de este estado, vamos a poner a un ejemplo de algún gobernador así, por ejemplo el Bronco, que quiso ser candidato a presidente,
Y yo me supongo, estoy suponiendo en todo caso, que él pues, se rodeó de gente que lo apoyaba a él, ¿no? Incondicionalmente. Entonces, imagínense al gobernador junto con pues, la gente que trabaja con él en su gabinete, consejeros, etc., etc., gente experta en algunas cosas, amigos, amistades que tenga él, profesionales y todo. Y al momento en que les haya dicho, ¿saben qué? Quiero ser presidente. Todos, imagínense la reacción de todos sus compañeros y amigos ahí que están ahí. Ah, no, sí, es una estupenda idea, señor gobernador. Usted puede ser presidente. Usted va a llegar a ser presidente de la República. Hay que juntar firmas, hay que juntar credenciales de votar, hay que mover a la gente y el próximo presidente de la República va a ser usted. Pero imagínense alguno de ellos que de repente en esta reunión le haya hablado con el gobernador aparte y le haya dicho, ¿sabe qué, señor gobernador? Pienso que no es buena idea. Pienso que sería mejor que cumpliera con sus 6 años aquí en Nuevo León, que hiciera un buen trabajo, que tuviera un buen testimonio con los demás, que la misma gente lo apoye y después, a la siguiente vuelta, entonces pudiera ser que se haga presidente, porque abandonar el Estado a medio sexenio como que no me parece muy buena idea. ¿Se imaginan que alguien le haya dicho eso? Que alguien le haya dicho, no, no es buena idea, mejor que haga otra cosa. O al contrario, que todo el mundo le haya dicho, no, sí es buena idea, lo que usted quiera, con usted hasta el fin del mundo. Y pues pasó lo que pasó, digo, no tengo que contarles la historia, ya vieron lo que sucedió. El caso es de que una persona necia es la persona que no escucha razones, y una persona necia es la que, a pesar de que pueda haber gente que está a nuestro alrededor que nos mencione o nos haga ver otras circunstancias, los desechamos, los hacemos a un lado. La persona necia también se reúne o se rodea de gente que siempre le da la razón, que a cualquier cosa que diga, ah, es estupenda idea, es excelente. Esa es una característica de las personas necias, que no quieren entender otras circunstancias o ver otras posibilidades, sino al contrario, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago está bien absolutamente y en todo momento. ¿Ustedes creen que se les haría raro pensar que Hitler oraba? ¿Se les haría raro si de repente escucharan o leyeran una biografía de Hitler y que decían que Hitler se sentaba a orar, o se arrodillaba a orar, o que iba a la iglesia? O sí, sí lo hacía, ese es el caso. O sea, Hitler oraba, Hitler iba a la iglesia y tenía capellán ahí a su disposición. La iglesia luterana, que es protestante, apoyaba a las ideas de Hitler, entre otras cosas. Oraban por él todos los días, así como nosotros en todo caso oramos de vez en cuando por los presidentes. No sé qué tan seguido vamos a orar ahora por López Obrador, pero sí hay que orar mucho por él, pero en todo caso hay que orar en todo caso por las autoridades. Pero imagínense una iglesia oficial del Estado alemán orando constantemente por Hitler para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento. Imagínense lo ridículo que se escucha, ¿no? Sobre todo porque el matar gente no es algo bueno, y matar gente que en todo caso es judía tampoco es algo bueno. Pero imagínense así tan lo ridículo, pero también pueden imaginarse la oración en todo caso del mismo Hitler o de la misma gente que estaba alrededor de él. Señor Todopoderoso, te pedimos que bendigas a nuestro líder Hitler, para que le vaya bien en todo lo que pida. Que hágase tu voluntad, pero la voluntad va a ser la que nosotros pidamos. Cegados en todo caso por la necedad en el momento, en cuestiones políticas como religiosas o económicas, en cualquier momento, nosotros podemos caer en eso mismo, en pedirle al Señor que nos dé sabiduría sin poder acceder a ella. Pedirle al Señor que se haga su voluntad sin ni siquiera escucharla, simplemente desechándola de un lado a otro. Ser necios, ser cegados en nuestra propia opinión es lo peor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos y lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos e hijas de Dios. El nosotros decir que oramos pero realmente no escuchar a Dios. El que ser un monólogo nada más. Pues supongamos que Hitler oraba todos los días pidiendo sabiduría a Dios, sabiendo que iba a él, en todo caso, a hacer su propia voluntad. Supongamos que en todo caso nosotros pedimos al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida sin querer nosotros vivirla o experimentarla. El ser necios involucra en todo caso una ceguera completamente espiritual, completamente física, en la cual no vemos por los demás, sino vemos por nosotros mismos. No vemos por lo que Dios quiere por nosotros y nuestras vidas, sino vemos
por simplemente lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. El ser necio involucra todo esto, y sobre todo el no escuchar, no nada más a Dios, sino a los demás. Como dije, es vivir en un monólogo que al fin de los tiempos va a causar nuestra destrucción, de un momento u otro, o una caída en la cual no nos vamos a poder levantar. Y como les dije el domingo pasado, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros en nuestras oraciones somos necios, en nuestra vida somos necios, nuestra caída va a ser de una forma en que no la podamos parar. Otra enseñanza que nos dice el apóstol Pablo es en el versículo 17, que es el no ser insensatos. En Mateo 25, del 1 al 8, ¿se acordarán ustedes de la parábola de las 10 vírgenes? Y en este pasaje menciona precisamente la diferencia entre ser insensato y ser sabio. Mateo 25, lo voy a leer aquí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué es ser insensato? Si buscan en el diccionario va a decir el que le falta sensatez. Ah, qué padre. Y luego dice el que es imprudente. ¿Y qué es imprudente? El que le falta prudencia. Pero básicamente es la persona que no es maduro, o que actúa de forma inmadura o irracional. Yo le voy más porque la persona que actúa irracionalmente. Sabemos que jóvenes, regularmente cuando somos más jóvenes, pues somos más insensatos. O sea, nos falta sensatez, nos falta madurez. Los consejos que nos puedan dar los abuelos o los papás, etcétera, los desechamos pensando que como quiera. Cuando realmente tienen sensatez, tienen madurez. Es lo que es la Biblia también. La Biblia nos enseña acerca de madurez, o nos enseña acerca de sensatez. La palabra del Señor nos enseña, este versículo 17, que no seamos insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. La parábola de las 10 vírgenes, el Señor lo hace simplemente para enseñar cuál de estos dos grupos de personas somos: el que se prepara o los que no se preparan, las personas que realmente ven hacia el futuro o las personas que viven en el día de hoy, que no lo están viendo más allá de lo que pueda suceder. Por eso el apóstol dice que debemos de vivir la voluntad del Señor. Debemos de nosotros en cada día pedir al Señor que se haga su voluntad y no ser necios, de lo que decíamos anteriormente, sino que vivir en la sensatez y en la madurez que nos va a enseñar la palabra de Dios. Esto es, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros vivimos el día a día lo que el Señor quiere, entonces nosotros vamos a prepararnos con sensatez, con madurez, con raciocinio en lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces no debemos de ser insensatos, sino sensatos. Debemos de vivir en la madurez que nos pide el Señor o que nos enseña el Señor. Esto es, viviendo la voluntad del Señor todo el tiempo. En la medida que nosotros lo hagamos, nosotros vamos a vivir el camino que el Señor quiere para nosotros. No desviándonos, no dejando de prepararnos, sino ayudando. No sé si han escuchado noticias que sucede seguido, que gente se pierde, por ejemplo, en el Cerro Topo Chico, que no tienen mucho de dónde perderse el Cerro Topo Chico, sobre todo porque está plano, o sea, realmente subir. Mi papá y yo tratamos de, ahora sí nosotros, mi papá y yo hace muchos años tratamos de subir, pero es engañoso el Cerro Topo Chico, porque así como las cuentas de banco, las tarjetas de crédito son engañosas, así también es el Cerro Topo Chico. O sea, uno va subiendo y parece que nada más subes la lomita y ya llegaste, y va subiendo, no, hay otra lomita y otra lomita, porque así lo ven de lejos, y aquí se pueden asomar, está como, parece plano, pero realmente va de subidita, de tal forma de que parece que nunca acabas. Entonces pensamos nosotros, nosotros no tuvo que ir un helicóptero a rescatarnos ni nada, nosotros regresamos. Pero imagínense la persona que dice, yo quiero subir el cerro, cualquiera que sea el de las mitas, Topo Chico, el mirador o cual sea,
y va sin bloqueador solar, sin agua, sin teléfono, sin mochilas, sin sombrero, sin, no sé, nada, y va, no sé, hasta con zapatos de vestir, o sea, eso es ser insensato, o sea, no prepararse. Si vas a ir a una montaña, tienes primero que estar en condición, y luego, pues llevar mucha agua, luego llevar un teléfono, una lámpara, comida, etc., etc., para que se te cae la noche o algo, porque te puede estar muy caliente el día, pero cae la noche y te puede dar mucho frío después, sobre todo si llevas nada más una playera de tirantes y shorts y lo que sea, o sea, no es prudente. Así nosotros en la vida debemos de prepararnos, o sea, ¿cómo vamos a prepararnos en la vida diaria, en todo caso, si es que el insensato no se prepara para el día a día? Digo, no se prepara, sino, pues lo que caiga, al cabo lo que suceda, pues ya va a ser lo que caiga. Sino el día a día debemos de prepararnos. ¿Cómo? Primero que nada en oración, dejando nuestra vida en manos del Señor. Prepararnos porque sabemos que cualquier día puede ser el último día que estemos aquí, perdonando a los demás, pidiendo perdón y viviendo en amor, estando nosotros tiempo con los que más nos importan. Creo que es la mejor forma de prepararnos en el día a día, dejando todo en manos de Dios. Eso es ser sensato. Finalmente, el apóstol Pablo menciona aquí que no debemos de embriagarnos, o como pongo aquí en el versículo 18, no debemos de emborracharnos. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes bien sed llenos del Espíritu. Este pasaje se refiere a los excesos. En Isaías 22:13, en los pasajes de aquel entonces menciona el salmista, el escritor de Isaías, el de comamos y bebamos porque mañana moriremos, pensando en una vida en la cual vive al máximo. Al cabo no sabemos si hoy es el último día que podamos estar aquí. También el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:38 mencionó que en los últimos días, en los últimos tiempos, va a ser como los días en el tiempo de Noé, en los cuales la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta que se cerró el arca. Básicamente, lo que nos dice el apóstol Pablo, que nos dice Isaías y lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo, es que la mayoría de las personas vive en los excesos, en cualquiera de que estos sean los excesos, o sea alcohol, sean drogas, sea sexo, sea riquezas, sea cualquiera que estos sean, o de la naturaleza que lo señale. La mayoría de las personas quiere vivir en los excesos de la vida. ¿Por qué? Porque no hay otra sensación. Imagínense nada más vivir una vida así, en la cual vivimos el día a día en los excesos de cualquier droga o cualquier alcohol o cualquier sustancia o acciones que podamos hacer, porque no tenemos más en la vida. No existe otra razón más que lo que podamos experimentar sensacionalmente, hablando con nuestros sentidos. No existe otra cosa más allá que nos satisfaga más que el alcohol o el sexo o el dinero que podamos nosotros gastar. Por eso es que, no sé si se darán cuenta que los días de quincena hay mucha gente en los restaurantes, en los centros comerciales, y la gente no puede pagar un taxi todo el mes, pero en la quincena sí se da el lujo de agarrar taxi. Me acuerdo porque los taxistas me cuentan eso. O no podrán, no sé, comprar comida todo el fin de semana o toda la semana, pero ese día que les pagaron, ahí se gasta todo el dinero en ir al cine y las palomitas y gasta 800 pesos ahí, pero no sea fin de quincena porque anda empeñando ahí el reloj o el teléfono, lo que sea. Pero esa es una vida que vive al día a día. Esa es una vida que no planea, esa no es una vida necia, una vida insensata. Ahora no importa, digo, porque puede ser que a la mera hora nosotros tengamos que empeñar algo, no, o sea, no pasa nada si tengamos que empeñar o tengamos que pedir prestado o eso. La cuestión es que vivamos una vida continuamente en eso, en el cual tengamos nosotros que estar básicamente empeñando nuestra vida, básicamente pidiendo prestado, básicamente eso porque no planeamos hacia el futuro y porque, así como menciona Isaías, porque nosotros comimos y vivimos al límite porque no sabemos si mañana íbamos a vivir o no. Recuerdo que el pastor Abraham Banda, o sea, algunos de ustedes lo conocen, salió de Príncipe de Paz, estudió en la Universidad de San Antonio, donde yo estudié también. Decía él, cuando éramos seminaristas allá en San Antonio, de repente que llevaba una donación de comida, a mí me tocó alguna vez de esas,
Obviamente que había mucha pizza, por ejemplo, mucha pizza y refresco y todo, que era muy escaso cuando uno es seminarista. Decían los hermanos unos a otros, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tampoco, así, todo lo que hay ahí, cómanselo porque no sabemos si mañana va a haber comida. Este era simplemente para enfatizar el hecho que quién sabe si mañana íbamos a comer o no. Que siempre, gracias a Dios, hubo comida, tanto cuando viví en la Ciudad de México como en San Antonio. En Carolina del Norte ese sí no, ese sí había días que no tenía comida, pero acá sí. Entonces, el caso es que no podemos vivir en los excesos que nos pone o nos presenta el mundo. No podemos vivir nosotros pensando, vamos a Cancún y vamos a pagar todo el lujo, aunque nos muramos pagando, al cabo lo bailado, ¿quién nos lo quita? No podamos hacer eso. No podamos nosotros vivir en los excesos porque no es lo que nos pide el Señor. El Señor dice simplemente que no nos embriaguemos con el vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Que antes bien de vivir en los excesos en la vida, vivamos en todo caso un exceso en el Espíritu. Y así nosotros podamos vivir llenos en el amor del Señor, llenos en el Espíritu que nos da en todo caso la plenitud en la plenitud. Por eso el versículo 19 continúa, que nosotros que hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo, en nombre de nuestro Señor Jesús. Lo que vamos a hacer nosotros en nuestras vidas en todo caso es, como dice, vivir agradecidos, vivir entre nosotros con esa bondad, apoyándonos unos a otros, viviendo el amor de Dios unos a otros, como dice, cantando y alabando al Señor. Por eso nosotros aquí en la iglesia venimos a cantar, venimos a alabar, leemos salmos, cantamos nosotros himnos, en el cual nosotros nos podemos vivir la vida que el Señor nos ha regalado, no en excesos mundanos, sino en la vida llena del Espíritu que el Señor nos da. Y eso de nuevo corresponde a una actitud que nosotros podamos tener nosotros. Es muy triste ver que me tocó vivir en Texas y en otros lados en Estados Unidos el exceso en las mismas iglesias, el exceso de decir de comprar cosas innecesarias, el exceso, como les mencionaba aquel entonces que por primera vez llegué a una iglesia bautista en Carolina del Norte y llegué y la primera reunión que tuvieron cancelaron escuela dominical, cancelaron parte del culto para reunirse todos en el gimnasio y decir, en un gimnasio grandote, decir, hermanos, necesitamos juntar $2.5 millones para construir un gimnasio más grande. Esos excesos son los que se viven no nada más ahí, sino en todas nuestras iglesias de alguna forma u otra, aquí en México como en otros lados, en nuestra vida personal también, en el cual buscamos en todo caso el suplir o el satisfacernos nosotros de alguna forma u otra, humanamente hablando, teniendo cosas más grandes, comprando cosas más caras, yendo a lugares más lejanos, etcétera, etcétera, cuando realmente nosotros en todo caso debemos estar excedidos, llenos del Espíritu Santo, viviendo una vida humilde y sencilla, viviendo una vida que da alabanza al Señor y viviendo una vida que en todo caso da gracias al Señor por todas las cosas que nos da. Lo cual los invito, hermanos y hermanos, que vivamos nosotros en lo que sí nos pide el Señor Jesús: vivir como sabios y no como necios, vivir entendidos de la voluntad del Señor y no como insensatos, y ser llenos del Espíritu del Señor y no ser llenos del vino de este mundo. Que de nuevo, los excesos que nos da el mundo, como la insensatez y la necedad, nos lleva a la perdición. Pero cuando nosotros vivimos en el sí que nos da el Señor, en lo que sí nos da el Señor, en vivir la vida plena que nos da el Señor en nuestras vidas, entonces podamos vivir nosotros una vida en plenitud, una vida llena de lo que el Señor quiere para nosotros, una vida en el amor que el Señor nos da. Y eso solo se da cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que nos da el mundo por lo que el Señor nos pide. Sin sacrificio no hay ganancia. En la vida personal también se aplica. Nosotros podemos gastar, no sé, mucho dinero como iglesia en cosas vanas y superfluas, pues decir, vamos a darle un super regalo al pastor. Pero no lo hagan, o sea, sinceramente, o sea, háganlo para alguien más. Podemos decir, vamos a comprarle un carro al pastor,
nuevo. Como les dije, aquella iglesia en Azcapotzalco que el pastor traía un Audi. ¿Sí era Audi? Es un carro que tiene 3 circulitos. 4. ¿Qué? 4 círculos. ¿Cuál es el carro? ¿Es un Audi? Un Audi, ok. El pastor tenía un Audi y se estacionaba dentro del patio de la iglesia, y mientras que todos los demás caminábamos en metro y en camión y eso. Y luego, o sea, no hagan eso. Y ya les había dicho, ¿no?, que cada año les regalaba un crucero a Alaska al pastor. No sé cómo lo hacía, o sea, sinceramente. Yo traté de hacerlo una vez, pero no me daban ni para los chicles, entonces. No, aquí, estoy hablando de otras cosas. Sí, les cuento lo que cuando estaba en la Ciudad de México, precisamente de seminarista, hablé con el pastor y le dije, hermano, ¿será posible que la iglesia nos apoye con algo de dinero, algo que sea su voluntad? Porque pues tengo que venir en camión a la iglesia, tomo 2 camiones y me cuestan, no sé, 10 pesos, 20 pesos, no me acuerdo cuánto cada domingo, y aparte vengo el miércoles y el sábado, y pues realmente pues no me alcanza, y no, sí, hay que decirle al tesorero, y orábamos todo también. Entonces 100 pesos a la semana me daba la iglesia. Luego cuando fui con el tesorero, le dije, hermano, ¿me puede dar los 100 pesos que me corresponde? Así como que con mucha pena yo y todo. Dice, ¿no le habíamos dado ya, hermano? Sí, la semana pasada. Yo pensaba que eran 100 pesos al mes. Y yo dije, no, eran a la semana. Bueno, déjame hago cuentas. No vaya a ser que no nos alcance. Entonces, los excesos son malos. Hay que apoyar al prójimo y sobre todo a los que no tienen. Los seminaristas, eso sí, les digo por experiencia propia, no tienen nada, eso sí. Vivimos básicamente por dioseros, como les decía, de cuerpo de por diosero, panza de músico, y ¿cuál era la otra? Y concha de caguama, o sea, hablando de porque todo lo que te regalan te tiene que quedar puesto, o sea, la ropa que te regalan, donde te inviten a comer hay que comer, porque quién sabe si el día siguiente haya comida. Y la cancha de caguama, porque así como las tortugas caguamas, estamos hablando de las tortugas, ya les había dicho eso antes, pero aguantan los golpes, así también los golpes que le dan la vida pastoral. Pero de nuevo, los excesos son malos, debemos nosotros de vivir en la vida plena que nos da el Señor, y eso va a ser cuando dejamos de ser necios, cuando dejemos de ser insensatos, y cuando realmente nosotros queramos dejarnos de vivir los excesos del mundo y vivir en todo caso llenos del Espíritu del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer siempre. Con eso terminamos el pasaje de Efesios, o los pasajes que hemos hablado de Efesios, para dar por sentado que las enseñanzas que nos dijo el apóstol Pablo en aquel entonces se han aplicado a la vida de las iglesias hasta este entonces y siguen siendo vigentes. Queremos ser nosotros, cristianas que alaben al Señor, tenemos que hacer estas enseñanzas que nos ha dado en estos que hemos meditado en el pasaje de Efesios. Queremos ser una iglesia que alabe al Señor con nuestras acciones, con nuestra vida. Debemos de seguir las recomendaciones que el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros como iglesia. Así que oremos y pedimosle al Señor que así lo haga en nuestras vidas. Señor, te pedimos que hagas realidad en nuestra existencia, en nuestras vidas, tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra del apóstol Pablo, Señor, que nos ha enseñado en todo este mes acerca de cómo ser cristianos verdaderos, cómo ser hijos e hijas tuyas, Señor, que realmente sigan el camino de verdad. Que podamos nosotros, Señor, aplicar realmente, Señor, nuestra vida, que quitemos los excesos de nuestra existencia, que seamos sensatos, entendidos en tu palabra, en tu voluntad, y que dejamos la necedad y que seamos sabios para que nosotros escuchemos y vivamos tu voluntad siempre. Te pedimos, Padre Celestial, que así seas con nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Hermano Felipe va a pasar a recoger